pues si pensabas que lo peor de ayer fue la derrota, el penalti de Mbappé, las palabras de Ancelotti, la mala imagen del equipo, estás muy equivocado. Tenemos noticia de última hora. Eduardo Camavinga está también roto, está lesionado, se ha roto el bíceps femoral, tiene también para 3 semanas, un mes, exactamente la misma, idéntica lesión de Vinicius Junior. Y te voy a contar en este vídeo, pues además de qué es lo que tiene, te voy a leer el parte oficial, qué partido se pierde y espérate tú que la cosa no termina ahí. Bellingham, Brahim y Mbappé terminaron ayer el partido contra el Liverpool, tocados con molestias, y entre la tarde de hoy y la mañana de mañana viernes van a pasar pruebas para ver si están también lesionados o no. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Venga, vamos con todo esto. Y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. ¿Qué tal, amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo especial, un vídeo fuera completamente de programación. No tenía pensado hacerlo, estaba aquí en el estudio inmerso en la programación del día de hoy, lo que os tenía preparado para el día de hoy, hablando sobre el partido contra el Liverpool, pero noticia de última hora, acaba de pasar pruebas. Eduardo Camavinga está confirmado que está lesionado del bíceps femoral y, como sabéis, la actualidad manda y me parece interesante, ¿no?, cambiar el orden de los vídeos para que lo primero os enteréis de lo más importante de hoy, que es esa lesión confirmada ya de Eduardo Camavinga. Al respecto, se confirman los peores augurios con Camavinga: rotura en el bíceps femoral, baja sensible para Ancelotti. Dentro de la noticia, Eduardo Camavinga sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le tendrá alejado de los terrenos de juego por lo menos 3 semanas. Una baja muy sensible para el Real Madrid, que pierde un jugador clave en el centro del campo, donde también está fuera de combate Tchouaméni, aunque se espera su regreso en los próximos días. Camavinga se rompió en el minuto 55 del duelo ante el Liverpool tras saltar a la presión en la banda derecha. El jugador sabía perfectamente que se había producido una rotura y se llevó la mano al isquio y se fue al suelo. Por cómo se produjo, también los servicios médicos sabían que el jugador sufrió una lesión de relativa gravedad. Un contratiempo más para Carlo Ancelotti, que pierda a uno de los jugadores más en forma. Estaba siendo el mejor en Anfield y la mejoría del Madrid en la Liga había coincidido con la presencia de Camavinga en la posición de pivote. Sin Camavinga, lo más normal es que Lucas Vázquez, ya recuperado, vuelva al lateral derecho y Fede Valverde se mueva a su posición natural, la de medio centro. El uruguayo se volverá a hacer con las riendas del centro del campo, probablemente escoltado por Modric, Ceballos y Bellingham. Quiero también, además, leerte el parte oficial del Real Madrid, que ya ha publicado en su página web. Te recuerdo, Camavinga ha pasado ya pruebas esta mañana con los servicios médicos del Real Madrid, y en la página web del Real Madrid puedes leer lo siguiente: parte médico de Camavinga. Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los servicios médicos del club, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, pendiente de evolución. Y esto de verdad que da una rabia tremenda, da rabia y da impotencia, ¿no? Porque lo de las lesiones del Real Madrid es una historia para no dormir, ¿eh? Es absolutamente increíble. De nuevo un jugador clave, de nuevo un jugador fundamental, un jugador como Camavinga, que estaba siendo sin duda una de las mejores noticias del Real Madrid en las últimas semanas. Como bien dice la noticia, la mejoría del Real Madrid coincidía también con la aparición, con la vuelta después de la lesión que tuvo de Eduardo Camavinga, porque estábamos haciendo un trabajo mucho más eficiente sin balón. Con balón parece que la eficacia, ¿no?, y la velocidad de juego en el centro del campo estaban aumentando, porque sabemos que Tchouaméni necesita más toques de balón, no tiene la calidad, ¿no?, a la hora de tocar y distribuir que sí tiene Camavinga. Y de nuevo pues vemos como un jugador absolutamente clave, fundamental y que forma parte de la columna vertebral del Real Madrid se nos lesiona por una nueva lesión muscular. Ayer, sin ir más lejos, y como os dije en la reacción al partido, para mí Camavinga fue el mejor. Para mí Camavinga fue el mejor y si separamos el partido en dos partes, la primera y la segunda, que el equipo estuvo mal en las dos, pero sí es quizá en la primera parte y mientras aguantó Camavinga donde el equipo compitió mejor, ¿no? Se vio que en el momento que te faltó Camavinga en el centro del campo del partido de ayer fue como quitar el tapón de la bañera, dije, y ya a partir de ahí fue un vendaval del Liverpool. Nos metió 2, pero nos pudieron meter 4 o 5 tranquilamente, ¿no? Y que vayamos a perder ahora por 3 semanas o un mes en función de cómo evolucione la lesión, en función de cómo recupere a Eduardo Camavinga, pues obviamente es una mala noticia, para mí peor incluso que la derrota de ayer, porque la derrota de ayer no te han eliminado de la Champions, tiene todavía remedio, pero que vas a perder a Camavinga por un montón de partidos
esto ya sí es así, no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Fíjate los partidos que se pierde Camavinga. Getafe, que es el partido que tenemos inmediatamente a continuación, el de este fin de semana. Luego tenemos Athletic de Bilbao, tenemos Girona. La fundamental visita a Atalanta, que después de la derrota de ayer y ese balance de 2 victorias, 3 derrotas que llevamos en Champions, se ha convertido ya que sí en un match ball, en un partido de vida o muerte. Luego tenemos Rayo Vallecano, tenemos la final del Mundial de Clubs, que será ese 18 de diciembre. En principio esta es la fecha que está marcada en rojo para intentar que volviese Camavinga, en principio. Luego tenemos también el partido contra Sevilla, pero claro, estas lesiones musculares a mí me dan pánico, ¿no? A mí me da repelús, a mí me da un brrr, y yo prefiero que Camavinga recupere bien. Lo digo sobre todo porque es un jugador absolutamente fundamental en los planes del equipo. Y si por querer correr para esa final podemos correr el riesgo, valga la redundancia, de que pueda volver a recaer, de que no esté al 100%, de que tal. Yo es que te digo la verdad, es que antes de perder a Camavinga por más tiempo, es que prefiero incluso si pierdo la final del Mundial de Clubs. Ya puestos a ponernos en lo dramático, mira, si por querer correr y que participe en ese partido, lo puedo perder luego por 2 meses o por vete tú a saber, que ya empezamos ahí en enero con la Copa del Rey, y empezamos con la ronda del KO de la Champions, ya empiezan ahí los partidos importantes, ¿no? Y si por querer correr para ese partido lo vamos a arriesgar, pues casi prefiero perder ese partido y pensar en otra cosa, ¿no? No sé, es una opinión muy subjetiva y muy mía, ¿no? Pero de verdad, las lesiones musculares me dan tremendo pánico, ¿no? Y luego está lo de que, ya lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, el Real Madrid tiene que hacer una investigación interna de qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Es un lesionado de relativa gravedad o de gravedad completa, como pasó con Militao el día de Osasuna, por temas musculares? Lo de Militao es verdad que es un cruzado, va por otra ventanilla, no es computable, no es lo mismo, pero es que estamos teniendo una cantidad de lesiones musculares que no tiene ningún tipo de sentido. Y repito, se lesionan en el Bernabéu, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Butarque, en Anfield. Es sentarte a ver un partido del Real Madrid y decir, bueno, vamos a ver quién se lesiona hoy, ¿no? Obviamente el club haría bien en abrir una investigación interna y ver qué está pasando. Yo, fíjate lo que te digo, yo ya cuando lo de Vinicius me puse a ver si pueden ser hasta fabricante de botas. Con lo de Vinicius no, con lo de Militao, con la lesión de cruzado de Militao, digo, ¿comparten botas Militao, David Álava, Thibaut Courtois, Joan Martínez? Y no comparten fabricante, en ese sentido no tal, ¿no? Y ahora con lo de los temas musculares, en fin, una cosa completamente terrible. Quiero que veas cómo está la enfermería del Real Madrid. Tenemos a Camavinga, Militao, Tchouaméni, David Álava, Lucas Vázquez, Rodrigo, Carvajal y Vinicius. Esos son los lesionados que tenemos ahora mismo. Son total de 8. Y fíjate, de los 8 es que hay 6, que son Vinicius, Carvajal, Rodrigo, Tchouaméni, Militao y Camavinga, que son titularísimos, ¿no? en este equipo. O sea, completamente dramático. Pero espérate que la cosa no termina ahí, porque fíjate, una vez concluido el partido de ayer, supimos también, la cosa no queda ahí. Más clientes para la enfermería del Real Madrid. Camavinga, misma lesión que Vinicius. Mbappé, Brahim y Bellingham tocados. Camavinga ha pasado pruebas médicas y tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le tendrá entre 2 y 3 semanas de baja. Y dentro de la noticia también podíamos leer tanto Mbappé como Bellingham y Brahim acabaron el encuentro tocados y tendrán que pasar consulta este jueves para conocer cómo están y si podrán estar el domingo en el encuentro que se enfrentará al Real Madrid con el Getafe en el Bernabéu, un duelo para el que están descartados Vinicius, Camavinga, David Álava, Militao y Carvajal, y para el que son duda Rodrigo y Tchouaméni. Así que la cosa puede ser aún peor todavía, ¿no? La cosa puede ser todavía peor. Bellingham, Brahim y Kylian Mbappé terminaron el partido de ayer tocados, tienen que pasar pruebas. Lo que yo no tengo claro es si pasarán pruebas en la tarde de hoy o si ya nos iremos a mañana por la mañana, porque fíjate lo que te pongo, esto también es esto también es web del Real Madrid, web y parte del entrenamiento, ¿no? Esto es oficial. Hoy están de día de descanso. Los jugadores del Real Madrid tienen un día de descanso hoy y no volverán a entrenar hasta mañana, viernes 29, a las 11 de la mañana, en la Ciudad Deportiva Real Madrid, siempre hora peninsular española. Entonces, no sé si van a pasar pruebas esta tarde, si como son molestias se les va a dejar y se les va a respetar este día libre, si las pasarán mañana por la mañana ya en la vuelta al trabajo, no tengo ni idea. El caso es que los 3 jugadores van a ser duda. Camavinga ya está confirmado que se lo pierde y estos 3 jugadores van a ser duda para el partido contra el Getafe. Pues no sé, yo a lo mejor estoy pensando si
Si faltan estos tres también, pues me armaré una mochila, cogeré un pantalón corto, una camiseta del Madrid de las que tengo y me iré para arriba. Y le diré al mister, oye, que estoy aquí, ¿no? Que me puedes utilizar, al menos tenme en el banquillo por si tengo que entrar. Es absolutamente dramático y es absolutamente increíble lo de las lesiones con el Real Madrid. Vamos a cruzar los dedos. Vamos a pensar que Mbappé, Bellingham y Brahim pueden participar en el partido contra el Getafe, porque es que si no, yo ya no sé. Tendremos que poner al Castilla, es que yo ya no sé. A ver también si Rodrigo Tchouaméni alguno puede volver. En fin, amigos y amigas, una cosa verdaderamente. Le estoy intentando poner un poco de humor a algo que no lo tiene, porque vamos, es que yo ya no sé si reír, si llorar o qué hacer, ¿no? Pero en fin, esto es el tema que tenemos, esto es lo que hay, esto es lo que os tengo que contar. Amigos y amigas, gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.